Hola, buenos días. Soy Antonio Lorenzo Castellanos, doctorando en la Universidad Jaume I de Castellón. Actualmente y por motivos profesionales resido en Bamako, capital de Mali. Me dedico al ámbito de la cooperación al desarrollo desde hace más de 10 años y estoy centrado en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Os quiero presentar un trabajo que he realizado sobre los discursos del odio que espero que os resulte de gran interés. Para Gorostiza, el discurso de odio se corresponde con el uso de una o más formas de expresión específicas para la defensa, promoción o instigación a la discriminación, la humillación o el menosprecio, el acoso, el descrédito o la difusión de estereotipos negativos, así como la justificación de estas manifestaciones. El odio a las minorías se ejerce por medio de expresiones, declaraciones o mensajes que pueden resultar insultantes o denigrantes hacia una persona o un grupo de personas. Estos fenómenos identitarios de tribalización adquieren un perfil muy específico cuando son vehiculizados a través de los líderes religiosos, no solo por el gran número de adeptos a los que alcanza el discurso, sino sobre todo porque las formas de señalización que buscan están basadas en los estereotipos, en el acoso, en las amenazas y en la justificación de los abusos. Este análisis surge ante la evidencia de que el odio y la discriminación hacia las personas LGTBI son fenómenos crecientes hoy en día en Mali. Estas situaciones, si bien no resultan novedosas, reaparecieron si cabe con más fuerza durante los golpes de Estado que sufrió el país en el año 2020 y 2021, y desde entonces las personas LGTBI se están viendo continuamente amenazadas por movimientos y fuerzas contrarias a la integración de la pluralidad, lo que ha motivado importantes retrocesos en el acceso a sus derechos humanos. Actualmente el gobierno de transición está preparando una batería de medidas tendentes a la prohibición de comportamientos y conductas antimorales, lo que sin duda servirá para reforzar la intolerancia hacia aquellas personas que no corresponden a la cis heteronormativa identidad reinante histórica y culturalmente en la sociedad maliense. El concepto de discurso de odio ha sido definido por los principales organismos internacionales de derechos humanos como el fomento, la promoción o la instigación del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el descrédito, el acoso, la difusión de estereotipos negativos, la estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupos de personas, y la justificación de estas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen étnico, edad, discapacidad, lengua, religión, creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual u otras características o condiciones personales. Así, la tipología de los discursos es tan diversa como lo son los grupos vulnerables o colectivos a los que se refieren, y los rasgos que componen sus identidades. Así, se puede hablar de discursos de odio por motivos de racismo o xenofobia, discursos por motivos de género, identidad o orientación sexual, discursos por motivos de misoginia y machismo, por antisemitismo, islamofobia o xenofobia. Igualmente se puede hablar de aporofobia o disfobia u otras formas de intolerancia que pueden abarcar desde el odio por razones ideológicas, políticas o sindicales hasta por aversión estética, por obesidad, por idioma o inclusive por edad. Este país, dominado por las creencias socioculturales y religiosas, las relaciones homosexuales son consideradas antinaturales y por tanto inmorales. Así, estas relaciones entre personas del mismo sexo se ven obligadas a permanecer en la más estricta intimidad, ya que en el caso contrario, las personas LGTBI serán sometidas con toda probabilidad a la discriminación y la violencia social, que rozará incluso en muchos casos el umbral de la persecución. Una encuesta realizada en el año 2020 por el Centro de Investigación PEU sobre la poligamia reveló que el 98% de los malienses encuestados afirmaba que las relaciones homosexuales deberían ser rechazadas y que tan solo las relaciones heterosexuales deberían estar permitidas. Estas ideas se deben a que actualmente no existe ninguna ley que penalice específicamente las relaciones homosexuales en el país, pero la religión, la cultura y las tradiciones ancestrales desempeñan un papel preponderante en la sociedad maliense. Desde una visión cultural, las relaciones homosexuales son condenadas e incluso prohibidas por la sociedad, ya que según los pueblos y las etnias que conforman el país, este tipo de relaciones no pertenece a su cultura, habiendo sido producto de la importación de usos y costumbres extranjeros, especialmente a lo largo de todo el siglo XIX durante el periodo de colonización. Desde un punto de vista religioso, la religión mayoritaria es el Islam. Según la ONG Behind the Mask, alrededor del 95% de la población profesa esta religión, y por tanto las relaciones entre personas del mismo sexo son consideradas como actos inmorales e incluso malignos, que están condenados con el último rigor. Algunos imanes llegan a afirmar que estas prácticas no datan de hoy en día. Según ellos, un profeta llamado Lutú fue enviado por Alá para sensibilizar a una comunidad que las practicaba.
Esta comunidad rechazó la obediencia divina y les fueron infligidos numerosos castigos. Por último, desde un punto de vista antropológico, muchas personas consideran, incluso hoy en día, que los individuos que practican relaciones entre personas del mismo sexo atraen todo tipo de enfermedades o desastres naturales a sus ciudades y comunidades. Para el diseño metodológico de este análisis se ha empleado una revisión de tipo narrativo. Dado que la fuente primaria, que sería el discurso original pronunciado por el líder religioso, no se encuentra disponible en las bases de datos, el relato del discurso presentado en este documento ha sido compilado a partir de fuentes secundarias, principalmente a través de noticias, notas de prensa, informes gubernamentales, informes de ONGs, etc., que hacen referencia expresa a estos hechos. Para ello se consultaron diversas bases de datos que permitieron obtener los resultados relacionados con el tema de estudio. Así, se han seleccionado 23 documentos que abordan en su contenido la síntesis del conocimiento y se completó la búsqueda con la lectura y rastreo de la bibliografía que se referencia posteriormente. Uno de los objetivos principales del discurso de odio es difamar a personas que forman parte de los grupos vulnerables, por ejemplo, a través de la difusión de estereotipos y rumores o de culpabilizar a estos grupos de los problemas de la sociedad. En el caso de Mali, el discurso de odio está enfocado principalmente hacia las minorías sexuales y se caracteriza por crear un estado de exclusión y marginación social, lo que generalmente da lugar a comportamientos estigmatizantes, discriminatorios y sobre todo LGTBI-fóbicos. Durante los 2 últimos años, la persecución y el discurso de odio en base a cuestiones de género, identidad u orientación sexual se ha incrementado de forma singular en Mali, como consecuencia directa del auge del radicalismo religioso. Así, el viernes 6 de marzo del año 2020 tuvo lugar el discurso de odio que quizás haya tenido mayor impacto a nivel social en contra de las personas LGTBI, ya que sus consecuencias perduran incluso hoy en día. Souleymane Sidibé, líder religioso y presidente de la asociación Éveil de Conscience, Despertar de la Conciencia, fue el encargado de pronunciarlo durante la oración del viernes en la mezquita principal de la Comuna 2 del distrito de Bamako. Este discurso, cargado de animadversión, pretendía alertar a las autoridades locales para que tomasen medidas urgentes contra la depravación de la moral y las conductas homosexuales, las cuales, según palabras del líder, estaban creciendo exponencialmente en esta comuna. Además, se alentaba la no aceptación de las personas LGTBI, ni en el seno de la comunidad ni en las propias familias, obligándoles con ello a vivir en la más absoluta clandestinidad. El discurso denunció también que existían clínicas médicas en Bamako destinadas a cambiar el género, la identidad o la orientación sexual de los jóvenes, y lamentó que los médicos locales fuesen cómplices de estas prácticas. Souleymane Sidibé sostenía que algunos médicos enrolaban a los jóvenes en las redes de la depravación, proporcionándoles medicamento, cuyo coste ascendía a 5.000 francos cefas, alrededor de 7,5 €, destinados a cambiar el género, la identidad y la orientación sexual de estos jóvenes malienses. Igualmente, a lo largo de este discurso cargado de ignorancia, el líder religioso añadió que los restaurantes de la zona eran los lugares frecuentados por las personas LGTBI y que, por tanto, deberían ser clausurados o, de lo contrario, corromperían a más jóvenes. Por último, culpó a las familias de impasividad para evitar que las malas costumbres impregnaran a la sociedad civil. De acuerdo con sus creencias, aseveró que aquellas que tenían hijos LGTBI deberían ser juzgadas delante de los tribunales religiosos para evidenciar que no eran los padres los culpables o responsables de haber inculcado a sus hijos estas costumbres deplorables. E instaba a que estos juicios se celebrasen a vista pública y se aplicasen las condenas prescritas en la ley Sharia. Las reacciones por parte de la sociedad civil no se hicieron esperar. Así, al día siguiente, el sábado 7 de marzo del año 2020, se convocó una multitudinaria marcha que comenzó a las puertas de la Asamblea Nacional y terminó ante el monumento a Patrice Lumumba. Durante la marcha se vitorearon todo tipo de consignas, como por ejemplo, no a la homosexualidad en Bamako, administran inyecciones y pastillas para cambiar la orientación sexual de nuestros jóvenes. La lucha contra la homosexualidad es una lucha de todos, no a la transformación de niños en niñas. La homosexualidad es una abominación, o la homosexualidad es un peligro para todos nosotros. Tras la marcha se leyó un manifiesto en el que se insistía en que este movimiento ciudadano era una señal para alertar a los dirigentes y demás líderes religiosos para que se movilizaran en contra de aquellos que promovían la depravación de la moral y que sirviera para denunciar ante las autoridades locales cualquier conducta que no fuese considerada como respetuosa. Como resultado de este discurso, 15 jóvenes residentes en la Comuna 2 fueron acusados formalmente de mantener relaciones homosexuales, por lo que fueron detenidos y arrestados, y posteriormente trasladados a la Maison Centrale d'Arrêt, la comisaría central de Bamako. Según los relatos de estos jóvenes, durante los días de su cautiverio sufrieron todo tipo de violencia física y psíquica,
y se llegó a poner en peligro incluso su integridad personal. Pasados casi 3 meses de su detención y a falta de pruebas concluyentes, fueron puestos en libertad a cambio de que contrajeran matrimonio. Uno de los objetivos principales del discurso de odio es difamar a personas que forman parte de los grupos vulnerables, por ejemplo, a través de la difusión de estereotipos o rumores, lo que afecta a la percepción que la sociedad tiene de ellas. En el caso particular del discurso de odio pronunciado por este líder religioso, se contribuyó a crear un clima general de intolerancia que generó consecuencias muy concretas para las personas LGTBI. Se propició que numerosos jóvenes de la Comuna 2 y por extensión de toda la ciudad de Bamako creasen en las redes sociales los denominados grupos radicales LCHM, Lutte contre l'homosexualité au Mali, lucha contra la homosexualidad en Mali. Estos grupos, apoyados por el anonimato y la impunidad que aportan las redes sociales, vienen publicando desde el año 2020 con cierta asiduidad fotos o vídeos destinados a denunciar públicamente a las personas que ellos consideran como integrantes del colectivo LGTBI, aportando pruebas que en numerosas ocasiones son falsas, pero que exponen de forma pública a estas personas. Las consecuencias de estas acciones a través de Internet en ocasiones resultan terribles, ya que algunas personas se enfrentan, entre otros, a la violencia intrafamiliar, a la estigmatización social o a la pérdida de derechos, lo que genera una gran desconfianza en las personas LGTBI, quienes se sienten, por ejemplo, obligadas a emigrar o a romper lazos familiares para evitar estas situaciones de aislamiento y desamparo.